Prepárense porque hoy en La Bandera vamos a destapar una de las maniobras más sucias, más mafiosas y más desesperadas del régimen sanchista para intentar librarse de la justicia y perpetuar su reinado de corrupción. Sí, estamos hablando de una operación clandestina para controlar nuestra Guardia Civil, para descabezar a la Unidad Central Operativa, UPO, y así reventar las investigaciones que les quitan el sueño, las que les acorralan, las que amenazan con llevarlos a todos al banquillo, porque el sátrapa de la Moncloa, Pedro Sánchez, ese personaje sin escrúpulos que ha convertido España en su cortijo particular, está planeando descabezar la UCO para intentar frenar las investigaciones de los pestilentes casos Cerdán y Begoña Gómez. Quieren quitar de en medio a los que se atreven a investigarles, a los que no se pliegan a sus presiones, a los que están sacando a la luz toda la podredumbre que anida en el corazón del PSOE y del gobierno. Desde Moncloa, desde ese búnker de la conspiración, se baraja ascender a general al coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste. ¿Un premio a su brillante labor? No se rían, españoles. Es una trampa. Un ascenso envenenado para forzar su marcha a otro destino, y así poder colocar en su puesto a un mando de la Guardia Civil supuestamente más permeable a las presiones del gobierno. Quieren un títere, un lacayo, alguien que mire para otro lado mientras ellos siguen saqueando y delinquiendo. Es el modus operandi de la mafia. Si no puedes comprarlo, lo quitas de en medio. El gobierno, esta banda de corruptos y conspiradores, planea efectuar al menos 2 relevos en la cúpula de la Guardia Civil para tratar de controlar definitivamente la UCO. Quieren asegurarse de que nadie más se atreva a investigarles. Quieren reventar las investigaciones de los casos Cerdán y Begoña Gómez, esos 2 procedimientos en fase de instrucción judicial que acorralan a Pedro Sánchez y que amenazan con hacer saltar por los aires su castillo de mentiras. Recordemos que el propio líder del PSOE, ese que se llena la boca hablando de regeneración y transparencia, acusó la semana pasada a la UCO, en una carta vergonzosa a su militancia, de poner el contenido de su informe sobre Santos Cerdán al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar a un gobierno legítimo. Siempre la misma cantinela. La culpa es de la derecha, de los jueces, de los medios, de la UCO. Nunca de ellos, los corruptos. Y las revelaciones del escándalo de Leire Díez, esa fontanera del PSOE que intentaba comprar información para destruir a la UCO, ya demostraron que Ferraz ha colocado a esta unidad de élite de la Guardia Civil en su punto de mira. Les tienen pánico, y no solo los casos Cerdán y Begoña Gómez. Otros 2 casos relacionados directamente con el presidente del gobierno, el de su hermano David Sánchez y el del fiscal general del Estado, el títere Álvaro García Ortiz, también han sido liderados por esta unidad policial, aunque ambos procedimientos, casualmente, han concluido sus respectivas fases de investigación. Pero la amenaza de la UCO sigue ahí, y por eso quieren neutralizarla. El principal objetivo de Moncloa, como decíamos, es el coronel Rafael Yuste, el máximo responsable de la UCO. Este mando completó en invierno el curso de ascenso a general y a partir del 1 de julio es elegible para subir un peldaño en el escalafón del Instituto Armado. Y reúne todos los requisitos para conseguirlo. Además de los méritos y cumplir el resto de requisitos formales, Yuste fue el número 1 de su promoción, un logro que en el seno de la Guardia Civil equivale a un pasaporte a general. Sin embargo, en condiciones normales, este año deberían ascender los candidatos de promociones anteriores que todavía no lo han conseguido. Por simples razones de edad, Yuste tendría que esperar al 1 de julio de 2026 para ascender a general. Pero el gobierno, esta mafia que no respeta nada ni a nadie, pretende ahora acelerar los plazos y aprovechar la ventana que se abrirá en unos días para promocionarlo y forzar su salida a un destino acorde a su nuevo rango. Un ascenso para quitarlo de en medio. Un ascenso para colocar a un pelele. ¡Qué bajeza moral! ¡Qué desprecio por la profesionalidad y el mérito! ¿Se dan cuenta, españoles, de la gravedad de esta maniobra? El gobierno de España intentando manipular los ascensos en la Guardia Civil para quitarse de encima al jefe de la unidad que investiga su corrupción. Esto es un ataque directo a la independencia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Es un intento desesperado por garantizar su impunidad. Quieren una UCO dócil, una UCO sumisa, una UCO que no investigue donde no debe. Quieren convertir a nuestra Guardia Civil en una policía política al servicio del régimen sanchista. Pero no lo van a conseguir. Porque dentro de la Guardia Civil, como dentro de la Judicatura y la Fiscalía, todavía hay muchos hombres y mujeres honestos, valientes y profesionales que no se van a plegar a los dictados de esta mafia. Y aquí, en La Bandera, estaremos vigilantes. Denunciaremos cada uno de sus intentos de manipulación, cada una de sus maniobras sucias, porque la UCO es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción,
y no vamos a permitir que el sanchismo la destruya para salvar su propio pellejo. La operación para controlar la Guardia Civil está en marcha, españoles, pero la resistencia también. Y la verdad, por mucho que intenten ocultarla o manipularla, siempre acaba saliendo a la luz. El final de este régimen corrupto y autoritario está cada día más cerca. Y no se dejen engañar por las apariencias, españoles, porque este supuesto ascenso del coronel Yuste, este movimiento para promocionarlo a general antes de tiempo, no es un reconocimiento a su labor, no es un premio a su profesionalidad, no, es una jugada sucia, una maniobra maquiavélica para camuflar su salida de la UCO como si fuera un premio. Quieren quitarlo de en medio con una palmadita en la espalda para que parezca que todo es normal, que todo está bien. Pero la realidad es muy distinta. El coronel Yuste lleva 2 años soportando las presiones intolerables del gobierno de Sánchez. Un gobierno que ha tratado por todos los medios de conocer anticipadamente el contenido de los informes de la UCO. Un gobierno que ha intentado limitar su alcance, marcarle los tiempos a los investigadores e influir incluso en la redacción de los documentos que remiten a los tribunales. Pura injerencia política en el trabajo de la Guardia Civil. Pura obstrucción a la justicia. Estas injerencias mafiosas comenzaron incluso antes del estallido del caso Koldo, en febrero de 2024. Y arreciaron, se volvieron más descaradas y más brutales, con las diligencias judiciales sobre la mujer y el hermano del propio Pedro Sánchez, y con la causa contra el fiscal general del Estado, ese títere de Moncloa. A medida que la corrupción se acercaba al sátrapa y a su entorno más íntimo, las presiones sobre la UCO se volvían insoportables. Y durante todo este tiempo, españoles, el coronel Rafael Yuste ha ejercido de auténtico paragolpes para evitar que sus subordinados, los valientes agentes de la UCO, se vieran afectados o condicionados por estas presiones políticas. Ha defendido la independencia y la profesionalidad de su unidad frente a los intentos del gobierno de convertirla en una herramienta a su servicio. Y por eso ahora le quieren quitar de en medio, porque no se pliega, porque no obedece, porque cumple con su deber. Moncloa, ese nido de conspiradores, lo ha intentado todo para desactivar a la UCO, e incluso acusan al titular de Interior, al nefasto Fernando Grande Marlaska, de poner en peligro la continuidad de Sánchez por no controlar a sus agentes. Para que vean el nivel de esta gentuza. No les importa la justicia, no les importa la verdad, solo les importa el control, el poder absoluto. Para tratar de remediarlo, para intentar someter a la Guardia Civil a sus designios, Moncloa colocó de nuevo al frente de la Dirección General de la Guardia Civil en septiembre de 2024 a una reconocida sanchista, Mercedes González, la misma que hasta el pasado febrero compaginó ese cargo con el de secretaria general del PSOE de la ciudad de Madrid, poniendo a una política de partido al frente de una institución que debería ser independiente y apolítica. ¡Qué vergüenza! Y esta Mercedes González, esta comisaria política del sanchismo en la Guardia Civil, ha utilizado al director adjunto operativo, DAO, del Cuerpo, Manuel Llamas, el primer uniformado en el organigrama, para trasladar a la UCO los intereses e inquietudes del gobierno. Presiones directas desde la cúpula política, utilizando a los propios mandos de la Guardia Civil como recaderos. Es una auténtica degradación de la institución. ¿Entienden ahora, españoles, por qué quieren ascender al coronel Yuste? ¿Entienden por qué quieren quitarlo de la UCO? Porque es un obstáculo para sus planes. Porque mientras él esté al frente, la UCO seguirá investigando la corrupción socialista sin miedo y sin plegarse a las presiones. Y eso es algo que el sátrapa de la Moncloa y su banda de corruptos no pueden permitir. Quieren una UCO domesticada, una UCO que solo investigue lo que ellos le digan, una UCO que mire para otro lado cuando la corrupción salpique al PSOE o al gobierno. Quieren convertir a nuestra Guardia Civil en la policía política de un régimen autoritario y corrupto. Pero la operación del sanchismo para asaltar la Guardia Civil y neutralizar a la UCO no se detiene ahí, españoles. No. Es una estrategia calculada, una tela de araña que están tejiendo con paciencia y con la maldad que les caracteriza para asegurarse el control absoluto, para añadir más presión, para dejar claro quién manda y para ir colocando a sus fichas en puestos clave. El PSOE forzó hace 2 semanas la salida del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Un hombre de la máxima confianza de Marlaska, sí, pero que, ojo al dato, no tenía carné del partido. Y eso, en el régimen sanchista, es un pecado mortal. ¿Y a quién colocaron en su puesto? Pues a otra militante socialista, Aina Calvo, exalcaldesa de Palma de Mallorca entre 2007 y 2011. Más partido, más control, más sumisión. El asedio del gobierno a la UCO abarca todos los flancos. Y si el objetivo principal es el coronel Yuste, el jefe de la UCO, el segundo objetivo de Moncloa en esta purga es el superior directo de Yuste,
El general de brigada Alfonso López Malo, antiguo jefe de la UCO y actual jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Otro hombre íntegro, otro profesional que, al igual que Yuste, lleva meses soportando sobre sus espaldas las intromisiones del gobierno y que ha velado por el secreto de las investigaciones sobre los casos de corrupción que afectan al mismísimo Pedro Sánchez. Otro que les estorba, otro que no se pliega. ¿Y cuál es el plan para López Malo? Pues el mismo que para Yuste. Interior podría ascenderlo a general de división sin tener que esperar al 1 de julio y forzar su marcha a otro destino. ¿Para qué? Pues para que se haga cargo de la policía judicial un mando más dócil, más manejable, más dispuesto a obedecer las órdenes de Moncloa. Y de nuevo, el relevo se vendería como un reconocimiento, como un premio. La hipocresía y el cinismo elevados a la máxima potencia. Las fuentes consultadas por los medios aseguran que la jugada de Moncloa implicaría más movimientos para generar la impresión de que el objetivo no es en realidad asaltar la UCO. Aunque todos sabemos que sí lo es, sino acometer una supuesta renovación de la cúpula de la Guardia Civil. Pura propaganda para engañar a los incautos. Una cortina de humo para tapar la verdadera intención, colocar a sus hombres de paja en los puestos clave. Y para facilitar estos cambios de piezas, para hacer hueco a sus elegidos, Interior ha dejado vacantes varios destinos importantes. El puesto de jefe de la zona de la Guardia Civil de Aragón está pendiente de cubrir desde el paso a la reserva de su último general, Francisco Javier Almiñana, el 9 de marzo. Interior no ha explicado las razones de este vacío anómalo que se prolonga ya más de 3 meses. Qué casualidad, ¿verdad? Y también hay otras 2 plazas de general por cubrir en la Dirección General de la Guardia Civil. Esos huecos españoles permitirían al gobierno efectuar una cascada de nombramientos y colocar a mandos teóricamente más afines al PSOE al frente de la UCO y de otros puestos clave del Instituto Armado. Quieren una Guardia Civil a su servicio, una Guardia Civil que investigue solo lo que ellos quieran, una Guardia Civil que les proteja de la justicia. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta operación, españoles? No es solo un relevo, no es solo un ascenso. Es un intento descarado de asaltar una de las instituciones más valoradas por los españoles, de politizarla hasta la médula, de convertirla en un instrumento al servicio de un partido corrupto y de un presidente acorralado. Están dispuestos a todo con tal de salvarse, a pisotear el mérito, la profesionalidad, la independencia, a destruir la carrera de hombres honestos que solo cumplen con su deber, a poner en riesgo la lucha contra la corrupción y el crimen organizado con tal de garantizar su propia impunidad. Esto es un ataque frontal al Estado de Derecho. Es la prueba definitiva de que el sanchismo es un régimen autoritario que no tolera ningún contrapoder, que no respeta ninguna institución que no pueda controlar. Pero la operación del sanchismo para intentar controlar la Guardia Civil y neutralizar a la UCO no es algo nuevo, españoles. No. Los ataques contra esta unidad de élite de nuestra benemérita, contra los hombres y mujeres que se dejan la piel investigando la corrupción que apesta en las más altas esferas del poder, no cesan. Son constantes, son sistemáticos, son despiadados. El gobierno en bloque, como una auténtica jauría, ha arremetido contra la UCO en innumerables ocasiones. No soportan que nadie les investigue. No toleran que se saque a la luz su podredumbre. Además de esa carta vergonzosa de Pedro Sánchez a su militancia, esa donde culpaba a la unidad policial de dar argumentos a la oposición para atacarle. Como si la culpa fuera de la UCO y no de su propia corrupción. La ministra portavoz, la ínclita Pilar Alegría, esa que siempre tiene una sonrisa cínica para defender lo indefendible, afirmó este mismo martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las acusaciones que figuran en el informe sobre Santos Cerdán no están judicializadas. Mentira. Una sucia y vil mentira. Cuando lo cierto es que el caso lleva más de 2 años en los tribunales. Mienten sin pudor, manipulan sin escrúpulos, con tal de proteger a los suyos y atacar a quienes les investigan. Pero el mayor ataque del PSOE a la UCO, españoles, el más rastrero, el más mafioso, no se produjo ante los medios de comunicación. No. Se produjo en las cloacas, en la oscuridad, como hacen las ratas. Como reveló este diario, la siniestra exdirectiva de Enusa y Correos, Leire Díez, la fontanera de cabecera del PSOE, se reunió con un empresario investigado en un fraude de hidrocarburos, un tal Alejandro Hamlin, para buscar información sucia sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y encargado de todas las investigaciones que inquietan al sátrapa Pedro Sánchez. Querían destruir la reputación de un servidor público ejemplar para intentar frenar las investigaciones. Esta Leire Díez, esta sicaria al servicio del sanchismo,
formaba parte de un aparato de propaganda y desinformación montado por el hasta ahora secretario de organización del PSOE, el investigado Santos Cerdán. ¿El objetivo de ese aparato? Pues sabotear las causas judiciales que preocupan a Moncloa y desacreditar a jueces, fiscales, policías, guardias civiles, empresarios y políticos incómodos para el gobierno. Pura guerra sucia al más puro estilo de las peores dictaduras. ¿Se dan cuenta, españoles, del nivel de esta mafia? No solo intentan controlar la Guardia Civil desde dentro, colocando a sus peones y purgando a los profesionales honestos. También la atacan desde fuera, con campañas de desprestigio, con mentiras, con intentos de soborno y con operaciones clandestinas para destruir la reputación de sus mandos. Quieren una UCO arrodillada. Quieren una Guardia Civil sumisa. Quieren impunidad total para sus fechorías. Pero no contaban con la valentía y la profesionalidad de los hombres y mujeres que componen la UCO. No contaban con que, a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, a pesar de los ataques, seguirían cumpliendo con su deber y sirviendo a España. Esta operación para controlar la Guardia Civil, para descabezar la UCO, para reventar las investigaciones de los casos Cerdán y Begoña Gómez, es la prueba definitiva de que el sanchismo es un régimen corrupto y autoritario que no respeta nada ni a nadie. Es la demostración de que están dispuestos a todo con tal de aferrarse al poder y eludir la acción de la justicia. Pero no lo van a conseguir. Porque la verdad, por mucho que intenten ocultarla, por mucho que intenten manipularla, por mucho que intenten silenciarla, siempre acaba saliendo a la luz. Y aquí, en La Bandera, seguiremos siendo el altavoz de esa verdad. Seguiremos denunciando cada uno de sus atropellos, cada una de sus mentiras, cada una de sus traiciones. El final de este régimen de corrupción y tiranía está cada día más cerca. Y cuando caiga, que no les quepa duda, celebraremos la liberación de España y el triunfo de la justicia y la decencia. Porque España merece mucho más que esta banda de corruptos y manipuladores.